El derecho positivo. Sistema de normas jurídicas creadas por el hombre que rigen con carácter obligatorio la vida de un pueblo en una época determinada. Su validez está condicionada a la concurrencia de ciertos requisitos formales. Nosotros tenemos nuestro derecho positivo, el ejemplo es la Constitución Nacional, el Código Penal, el Código Civil, las leyes de tránsito son nuestro derecho positivo que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ojo, tema de examen también, derecho positivo, derecho objetivo, derecho subjetivo. Derecho natural. ¿Cómo definimos al derecho natural? Definimos como un conjunto de principios intrínsecamente justos, concebidos como ideal de superación respecto de las normas positivas, legisladas o consuetudinarias. Su validez no depende de elementos formales, dice. Un ejemplo del derecho natural es el derecho a la vida, el derecho a pensar y razonar, el derecho a la libertad. Son derechos fundamentales que no pueden ser negados o restringidos. Según la historia, en Grecia hubo filósofos como Platón y Aristóteles que contribuyeron a la base de la teoría del derecho natural al proponer la existencia de tres derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, la libertad y el derecho al pensamiento. Son derechos naturales. Son conjunto de ¿qué? De principios intrínsecamente justos, concebidos, dice, como ideal superación respecto a las normas positivas. Y su validez no depende de elementos formales. Fundamento. ¿Por qué el fundamento del derecho? Dijimos que el derecho que era conjunto de normas que regulan la conducta de quién, de la sociedad. Viene a ser un regulador de la convivencia humana. Es una necesidad también el derecho de establecer límites para el desarrollo humano con seguridad y garantía. Sabemos que sin derecho no hay existencia social posible y el bienestar individual y colectivo, asegurando qué cosa, el orden, la seguridad, la paz, la justicia. Solo es posible mediante qué, la vigencia plena de sistemas jurídicos. ¿Está? Bueno, quiero hacer ciertas preguntas. Si llegaron a entender el vocablo del término derecho, ¿a qué se refiere? ¿Qué era el derecho? Alguien puede alzar la mano y me explica. Si algo quedó. Conjunto, conjunto de normas que regulan el comportamiento de las personas en la sociedad. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué permiten resolver estas normas? Los problemas sociales que tiene la sociedad. Los problemas sociales. Y al resolver esos problemas sociales, ¿qué se está garantizando en una sociedad? La seguridad, la equidad, la igualdad. Exactamente. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre un derecho objetivo y subjetivo? El derecho objetivo, ¿qué era? El derecho objetivo es la el derecho es el estado que te hace cumplir una ley. Y el Sí, derecho subjetivo es la capacidad que tiene la persona de exigirle algo al Estado por medio de las leyes que se hagan por mí. cumplir, como por Sí, ejemplo el pago de un contrato, un pagaré o algo así. sí, muy bien. El derecho objetivo es coercitivo. Sin embargo, el derecho subjetivo no es coercitivo.
Esa es la diferencia que hay. ¿Está? Y el derecho natural. ¿Qué llegaron a entender del derecho natural? Es una ley que tipo sabes que está mal sin que esté escrito. Por simple conciencia sabes que está mal. Por ejemplo, como matar. A ver, ¿coinciden con esa explicación? ¿Podemos pulir más? Derechos inherentes al ser humano. Derechos inherentes al ser humano. ¿Y cuáles son esos derechos inherentes? Aquellos que se adquieren intrínsecamente por el ser humano, aquellos ¿Y adquiridos cuál? en forma Sí. el ¿Y derecho a la cuál es? vida, por ejemplo. El derecho a la vida. Nadie te puede negar ni Derecho a la libertad, restringir. derecho a la vida, Sí, a la al libre libertad, a pensamiento. la vida, sí, el derecho al pensamiento. El derecho a la dignidad humana también, que forma parte de los derechos humanos, ¿verdad? Ese también es un derecho natural. Derecho a la identidad también creo que entraba en eso. También el derecho a la identidad, por supuesto que sí, exactamente. ¿Y por qué? Esto voy a guardar. ¿Por qué se estudia el derecho? Porque ¿qué hace? ¿Qué es lo que regula el derecho? Regula las normas. Ah, a ver, ¿qué La regula qué? conducta. La La conducta convivencia. humana, la conducta humana. Y es una necesidad. ¿Se acuerdan ustedes que la vez pasada en la clase de Historia de las Instituciones, por qué era interesante estudiar el derecho? Hay que conocer el derecho porque era una necesidad. ¿Se acuerdan de eso? Y sin derecho, ¿qué dice ahí? No hay existencia social posible. ¿Cómo sería una sociedad sin derecho? Les pregunto, No hay derecho Y sin ley. no hay derecho. básicamente nadie respetaría las normas porque no habría necesidad de ello. Sí, Sería una anarquía total. sí, así mismo, exactamente. Muy bien. Esto es sintetizando lo que es la lección 1. Derecho, definición, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho natural, el por qué la necesidad de conocer y estudiar el derecho. Yo me acuerdo que decía Coiture que hay que estudiar para conocer el derecho. Y también que hay que hacer, hay que pensar, dice. Bueno, ¿quedó bien en claro? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, No quiero que la clase sea tan aburrida. Quiero que participen, chicos, ¿sí? Este es un aprendizaje. Yo puedo aprender de ustedes, ustedes pueden aprender de mí. Yo soy una orientadora aquí. Ese es el trabajo de un profesor. Guía orientador. Tampoco puede tener la última palabra. Yo soy una persona muy abierta que me encanta cuando desarrollo un contenido. Siempre digo lluvias de ideas, porque en esa lluvia es una técnica que puede implementar un docente. Y ahí, en esa lluvia de ideas, yo puedo aprender de ustedes, aunque ustedes no lo crean. Y más ahora con esta nueva generación. Hoy en día hay distintos medios para aprender, para informarse. Hay varios libros, varios autores, del cual pueden, fuentes de informaciones. Bueno, pasamos a la bolilla número 2. El conocimiento vulgar. Aquí, por ejemplo, nosotros le llamamos conocimiento vulgar.
A ver. Nuestros antepasados tenían conocimiento vulgar. Por ejemplo, las médicas No, el empíricas. conocimiento vulgar no es el conocimiento empírico. Exactamente, el conocimiento empírico. Los médicos, por ejemplo, no conocen lo que es el ojeo, cómo es, el empacho, ¿qué más también? Camburu yere, que le dicen, ¿verdad? ¿Y qué hacen las médicas empíricas? El arurú también. Los médicos no detectan eso, le dicen, eh, ¿cómo es? No me viene el nombre. Hepatitis. Hepatitis, ¿verdad? Y el conocimiento vulgar, que viene a ser un conocimiento, dice, precientífico derivado de la experiencia. Y este conocimiento vulgar se va repitiendo hasta ahora. Yo me acuerdo que antes mi mamá le llevaba a mi sobrinito a la médica empírica porque tenía el camburu yere, también el ojeo, ¿verdad? Y cosas así que se va practicando de acuerdo a qué, a la experiencia. El conocimiento vulgar viene a ser Experiencia y costumbre, si no me equivoco, profe. y costumbre, le diríamos, ¿verdad? Porque hasta que yo sepa, ¿verdad? El ojeo, por ejemplo, yo veo que las médicas y eso le ponen una media y eso por la cabeza a las criaturas. Y cuando es como el arurú, sí que con una, ¿cómo es? Eh, Le ponen el paño con el huevo y cosas así. Que van ellos experimentando. Viene a ser un saber directo, superficial, que tiene una persona, de acuerdo a la experiencia. A eso se refiere el conocimiento vulgar. No es científico, es precientífico, dice. Pero derivado de qué? De la experiencia. Ahora, conocimiento científico, filosófico. Ahí sí, es otra cosa. El conocimiento científico viene a ser un conjunto de saberes comprobados, sistematizados, adquiridos de manera metódica y minuciosa. ¿Por medio de qué? Están los conocimientos científicos, de la observación, la experimentación Otra vez y el método científico. exactamente, y análisis de hechos o fenómenos. Y dice aquí, el conocimiento científico filosófico es cierto, explicado y fundamentado, sistemático, sentido limitado. Entonces, el conocimiento científico viene a ser conjunto de saberes comprobados. ¿A través de cómo se comprueba? A través de la observación, la experimentación, análisis de hechos o fenómenos. ¿Quedó bien en claro esto? Sí, profe. En el conocimiento científico filosófico, ¿qué es lo que se aplica? La metodología. Y el uso del método científico, dice, para analizar el impacto de ciertas leyes o políticas públicas en la sociedad. Por ejemplo, un investigador, dice, podrá utilizar datos estadísticos y encuestas para evaluar qué cosa. Si una nueva ley de tránsito ha reducido la cantidad de accidentes. ¿Qué es lo que va a utilizar este investigador? Los métodos científicos, que vienen a ser la observación, la experimentación y qué cosa, el análisis de los hechos. ¿A través de qué? A través de una encuesta, a través de una estadística. No sé si vamos bien. Conocimiento
religioso. Se fundamenta en la fe del creyente. A ver, conocimiento religioso. Religioso. ¿A qué se refiere? Al conocimiento teocrático. Se fundamenta en la fe del creyente. Podés llevar. Entonces, hay 3 tipos de conocimiento: vulgar, científico, religioso. Disciplinas del derecho. Las disciplinas fundamentales estudian el fenómeno jurídico en su conjunto o unidad coherente y comprenden, dice, la ciencia del derecho o jurisprudencia. ¿A qué se refiere la jurisprudencia? Conjunto de qué? De fallos uniformes, repetitivos y constantes en casos semejantes que se dan dentro de lo jurídico, tanto de los jueces como de los tribunales. Es una de las fuentes formales del derecho. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? La doctrina, la costumbre, la ley, la jurisprudencia. ¿Sí? Por ejemplo, la jurisprudencia, ¿qué viene a ser? Conjunto de decisiones judiciales que al resolver casos específicos establecen criterios. ¿Quiénes establecen criterios? Los jueces, para interpretar y aplicar las normas legales en situaciones similares. Ya hay un caso parecido. Les comento yo, por ejemplo, yo que soy estudiante de ciencias políticas, en nuestra escuela de ciencias políticas solamente había 2 llamados desde la creación de nuestra escuela de ciencias políticas. Y al asumir el cargo de Secretaría de Asuntos Estudiantiles, solicité al Consejo Directivo el 3er llamado. Eso ocurrió el año pasado. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la Facultad de Derecho. La Escuela de Ciencias Políticas depende de la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho hay 3 llamados para los exámenes finales. Para ustedes que son probatorios, por ejemplo, el examen es eliminatorio. Pero al pasar al segundo semestre ya van a tener 3 oportunidades. En la Escuela de Ciencias Políticas solamente había 2 oportunidades. Y la última mesa, la tercera que le llaman, se denominaba complementaria. Pero era muy tedioso eso. ¿Cómo accedes a la complementaria? No tenías que presentarte a la primera ni a la segunda oportunidad. A las 2 oportunidades no tenés que presentarte. Y ahí solicitas la complementaria. Y si no pasas ahí, recursas. Entonces, solicité al Consejo Directivo el 3er llamado. Habiendo ya jurisprudencia, casos parecidos, como nosotros dependemos de la Facultad de Derecho, el por qué en la Escuela de Ciencias Políticas no hay 3er llamado. Y esto invoqué lo de la jurisprudencia. Y se dio lugar. Desde este año, en la Escuela de Ciencias Políticas, hay 3 llamados. Casos parecidos. ¿Quedó bien en claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Introducción al derecho de la ciencia jurídica. ¿Cuál es el objetivo de la introducción al derecho de la ciencia jurídica? Ofrecer las bases y fundamento de la ciencia jurídica y exponer por lo menos a grandes rasgos las diversas partes que posee. El derecho es muy amplio. Suelen escuchar a ustedes que dicen los abogados, es muy amplio el derecho. Sí, es muy amplio. Tenemos que saber qué cosa, las bases y fundamentos de la ciencia jurídica. Esa es la obligación del abogado. El abogado tiene que saber qué es el derecho.
¿Por qué se estudia el derecho? ¿Y para qué se aplica el derecho? ¿Qué explicación le va a dar un abogado a su cliente si no sabe explicar, si no entiende? Por eso es, chicos, muy importante esta asignatura, porque aquí está toda la base, hasta el sexto curso. O sea, que hasta el sexto, no es sexto curso, es sexto año, que ahora ya es 12ª, ya le llaman. En mi época era 6 años, que no era así por semestre. Era diferente. Con eso no les digo que ya soy muy vieja, porque no quiero ser vieja. Igual. Entonces, introducción al derecho a la ciencia jurídica. ¿El objetivo cuál es? Ofrecer bases y fundamentos de la ciencia jurídica. Esa es la idea principal. ¿Por qué estudiamos la filosofía del derecho? ¿La filosofía qué es? Es una ciencia que busca qué cosa. Alguien está aquí que haya ido al seminario, porque por ahí lo que se da mucha filosofía. ¿Por qué? Es ¿Por amar qué? el conocimiento. ¿Pero qué es lo que busca la filosofía? El origen. El origen. Está bien, el origen. ¿Qué es lo que La busca? filosofía más bien busca lo moral, profe. También, exactamente. ¿Pero qué busca? La verdad, dice. Pero encontramos la verdad, yo les pregunto. ¿Mm? En el Código Penal dice la búsqueda de la verdad también. En la parte penal a veces cuesta llegar a eso, ¿verdad? ¿Qué es la filosofía? Una disciplina que estudia el derecho en su universalidad lógica. ¿Y qué es la lógica? Es la ciencia que estudia la razón. Y ahí dice, investiga los orígenes, caracteres de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de la justicia trazado por la pura razón. Por eso estudiamos filosofía del derecho. Viene a ser una ciencia auxiliar también del derecho. ¿Por qué? Porque comprende la universalidad de qué? De la razón. ¿Qué investiga esto? Orígenes, caracteres. ¿Está? Ciencia del derecho o dogmática jurídica. La ciencia del derecho es la ciencia cuyo objeto es el derecho. Una ciencia. ¿A qué le llamamos ciencia? ¿Qué es la ciencia? A ver. No quiero que se queden igual nomás si se equivocan. ¿Qué es la ciencia? ¿A qué le llamamos ciencia? Es una disciplina que estudia algo en específico con base Exactamente. científica. Muy bien. Una disciplina que estudia algo en específico. Pero la ciencia del derecho, ¿qué es lo que estudia? La interpretación, la integración, la sistematización de un ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para una justa aplicación. Entonces, ciencia del derecho o dogmática jurídica también le dicen. ¿Por qué estudiamos? Para interpretar, para integrar, para sistematizar. ¿Qué cosa? Ordenamiento jurídico. La jurisprudencia divide su campo de estudio en sistemática jurídica, que es teórica, dice. Tiene como objetivo la exposición ordenada y coherente de las normas que integran un ordenamiento jurídico.
Y está la técnica jurídica, llamada también práctica jurídica, que estudia los medios adecuados para la elaboración y aplicación eficaz de las normas que integran un ordenamiento jurídico. Profe, Está dentro de la malla curricular esta técnica jurídica. ¿Qué es lo que hace el alumno en esta asignatura? Suelen escuchar ustedes que los chicos que están en último año dicen, tengo que rendir técnicas jurídicas. Y este es el último examen final, ya luego, en mi época era así. profe, ¿Sí? ahí, por ejemplo, para diferenciar sería la sistemática jurídica, sería el ordenamiento de las normas, y la técnica jurídica sería la forma como se aplican las normas, ¿verdad? No, la técnica jurídica viene a ser la elaboración y aplicación eficaz de las normas. Práctica jurídica. Y la otra es teórica, la sistemática jurídica. Por eso les puse un ejemplo. Hay una asignatura que se llama técnica jurídica. En esa asignatura, ¿qué es lo que te enseñan los profesores? A redactar escritos. Escritos de los casos, ya sea, en mi caso, por ejemplo, fue todo de la práctica civil en técnica jurídica. Por eso ahí dice práctica jurídica. ¿Y en qué consistía después el examen final? En defender un escrito. Por decir así, divorcio a otro usucapión. Me vas a redactar un escrito con todos los requisitos formales. Te ibas a la mesa examinadora, leías tu escrito, explicabas, por ejemplo, el objeto tiene que tener un escrito. ¿A quién va dirigido? Después, como abogado patrocinante, los hechos vas nombrando y por último el petitorio. Y eso en forma oral tenías que defender. Eso es la técnica jurídica, también llamada práctica jurídica. Y el otro es teórico, este es práctico. La sistemática jurídica es teórico, conocimiento teórico. ¿Entienden? No sé si me estoy explicando o alguien que quiera ampliar. Se entiende bastante bien, bro. Bueno. Distinción entre filosofía del derecho y ciencia. Una diferencia. La filosofía del derecho es normativo, el otro es especulativo. Tiene que ver con las normas morales, la filosofía del derecho. El otro tiene que ver con las normas jurídicas. Filosofía del derecho considera al derecho de un modo universal y el otro considera al derecho de un modo particular. Bueno, a ver, nadie me preguntó por qué el derecho es especulativo. ¿Entienden ustedes eso? ¿Por qué? ¿Por qué el derecho es especulativo? No, profe. Bueno, voy a responder. Porque no se basa únicamente en hechos concretos, como las ciencias naturales, sino que requiere de qué? De interpretación y de razón. Por eso es especulativo. Entonces, filosofía del derecho, normativo. El otro es especulativo. Filosofía del derecho tiene que ver con las normas morales, el otro con las normas jurídicas. Filosofía del derecho se considera el derecho de un modo universal, sin embargo, a la ciencia del derecho se considera de un modo particular. Esa es la distinción que existe entre la filosofía del derecho
y la ciencia. Disciplinas auxiliares. Están también las disciplinas auxiliares del derecho. Historia del derecho. La historia del derecho estudia la evolución del fenómeno jurídico en las diversas etapas de la vida humana, con el propósito de establecer el origen, la transformación y la caducidad de las instituciones. ¿Por qué es importante estas disciplinas auxiliares? Porque permite entender el porqué de ciertas normas y principios. Acá ya vamos a entrar a la parte de disciplinas auxiliares que viene a ser la sociología jurídica. Es la rama de qué? De la sociología que analiza el derecho como un fenómeno social. La sociología que él estudia a la sociedad, los fenómenos de la sociedad, cómo influyen las normas jurídicas en la sociedad y cómo la sociedad influye, dice, en la creación, aplicación y modificación del derecho. Importancia. La importancia de la sociología jurídica. A eso estamos refiriéndonos. Ayuda a comprender el funcionamiento real del derecho en la vida social, más allá de su formulación teórica. Derecho comparado. Es el estudio sistemático de los diferentes sistemas jurídicos del mundo. Compara normas, así como su nombre lo dice. Derecho comparado. Instituciones, soluciones legales entre distintos países o culturas para encontrar similitudes, diferencias y posibles mejoras. El derecho comparado viene a ser también un método de estudio que se basa en ¿qué cosa? En la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos. ¿Para qué? Para los mismos casos planteados. Dentro del derecho comparado podemos mencionar que está el derecho constitucional, como diferentes países, por ejemplo, abordan temas como los derechos humanos. Otro derecho comparado, el derecho penal. ¿Qué hace? ¿Qué cosa? Comparar las leyes penales de diferentes países, incluyendo la gravedad de los delitos. Otro derecho comparado, el derecho internacional. Analizar cómo diferentes países aplican el derecho internacional y cómo resuelven disputas internacionales. ¿Para qué? Para mejorar la cooperación internacional y la aplicación del derecho internacional. Esto viene a formar parte del derecho comparado. Como su nombre lo dice, hay que ir relacionando también. ¿Qué es lo que hace el derecho comparado? Compara, ¿qué cosa? Los métodos de estudios, las normas, las instituciones, soluciones legales. ¿Está? Importancia. ¿La importancia de qué? Del derecho comparado. Favorece la armonización y modernización del derecho. Y es fundamental en contextos como el derecho internacional y la globalización. La idea principal es que la importancia favorece la armonización y modernización del derecho. La idea principal del derecho comparado compara normas, instituciones y soluciones legales entre distintos países o culturas. Ese que dice, para encontrar similitudes diferentes, son ideas accesorias, que pueden hacer ustedes también su resumen a través de esto. La lógica jurídica es la aplicación de los principios de la lógica formal al razonamiento jurídico. Se ocupa de analizar y estructurar argumentaciones jurídicas de forma coherente, válida
y clara. Por ejemplo, al redactar una sentencia, tiene que tener lógica. El juez tiene que saber argumentar, interpretar y tiene que saber razonar también. ¿Cómo va a explicar si no hay un razonamiento jurídico? Esa sentencia no puede estar bien. ¿Entienden? Por eso se utiliza también la lógica jurídica. ¿Para qué? Para el razonamiento jurídico. ¿Y de qué se ocupa la lógica? De analizar, de estructurar argumentaciones jurídicas. Hay una especialización que yo hice de argumentaciones jurídicas. Y ahí pura lógica es. ¿Y qué te enseña ahí el profesor? A razonar. Tenés que utilizar la cabecita. Si no sabes razonar, ahí ya te perdés. Y yo les pregunto, un juez tiene que aprender a razonar, ¿verdad? Tiene que justificar, tiene que analizar. Bueno, la importancia. ¿Por qué es importante la lógica jurídica? Dice, facilita la interpretación y aplicación correcta del derecho, asegurando que las decisiones jurídicas sean razonadas y fundamentadas. Les puse un ejemplo en la elaboración de sentencia. Se utiliza mucho la lógica. ¿Por qué? Porque se tiene que argumentar y se tiene que aplicar correctamente el derecho. En el caso de que en primera instancia a un abogado patrocinador no le esté convenciendo de esa sentencia, ¿a dónde recurre? ¿A qué instancia recurre? A ver. La apelación. La apelación, exactamente, a la segunda instancia. Y en la primera instancia, ¿cuántos jueces hay? En primera instancia. Uno, profe. Uno. Y en la apelación, ¿cuántos magistrados hay? Preopinante también le dicen. ¿Cuánto hay? Tres hay. En la primera instancia, un solo árbitro. Y en la segunda ya hay 3. Y allí uno tiene que, la balanza inclina o para que tu sentencia, supongamos que apelaste, ¿cuántos votos tenés que tener en segunda instancia? 2. 2. A veces las decisiones son unánimes. A veces 2 están de acuerdo y 1 no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se apela una sentencia, va a la segunda instancia, donde está ya al arbitrio de 3 magistrados. Y si no pasa nada allí, ¿qué también? ¿Hasta dónde podemos recurrir? ¿A qué instancia? A la tercera instancia. ¿Y qué viene a hacer esa? ¿Cómo se llama esa instancia? Tribunal. ¿Eh? Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, que Ahí se está. divide en salas. Que se divide en 3 salas. Tienen que saber ustedes cuántos miembros tiene la Corte Suprema de Justicia. 9 miembros. 9, exactamente. 9 miembros. Y están divididas en 3 salas: penal, constitucional, civil
¿Entienden? ¿Saben qué, chicos? Yo digo que uno, por ejemplo, al ingresar, yo estoy muy de acuerdo que, que se hagan las prácticas en los tribunales, o sea, que en el palacio, en los juzgados, porque allí es donde se aprende. El derecho, en teoría, es una cosa. Tenemos que saber lo que es en teoría, pero la práctica también es muy importante. Tener ese roce ahí en el palacio, porque muchas veces vos compartís con tu colega allí, hablas, aprendés de tu colega. El derecho no se puede ejercer solitario. El que es egoísta se va a morir solito y egoísta y no va a aprender nada. ¿Dónde es uno realmente lo que aprende? Ahí en el pasillo. Eso lo han escuchado ustedes que dicen los abogados pasilleros. ¿Y dónde aprendes más? Cuando perdés una causa que te duele. ¿Mm? Por ejemplo, un abogado no puede perder una causa por los plazos procesales. ¿Cómo son los plazos? ¿Mm? Improrrogable, dicen, ¿verdad? Y ahora está, por ejemplo, el expediente electrónico, que por lo menos, ¿verdad? Hasta de noche puedes alzar tus escritos cuando están por llegar los plazos. Y antes no era así, en forma física tenías que irte. Hasta la Igual por una nomás atención permanente se puede presentar, Sí, profe. atención permanente hay para los casos penales de violencia familiar y eso son 24 horas y los sábados, los domingos, sí. En todos los poderes judiciales están atención permanente, 24 horas. Sí mismo es, porque hay casos que deben ser resueltos. Por ejemplo, una persona cuando es detenida, están los plazos, ¿cuántas horas nomás pueden estar detenidos? Entonces, cuando es un día viernes o qué, ya se tiene que poner a conocimiento bajo la potestad de un juez y tiene que ir a atención permanente únicamente, una persona que está privada de su libertad. Los casos de violencia familiar también ya atención permanente. Bueno, método moderno que caracteriza la tarea del historiador del derecho. Es sincrónico, se extiende a todos los factores políticos y es sistemático, trata de reconstruir el sistema jurídico de la época. Fuentes del conocimiento histórico del derecho. Fuentes jurídicas, dice. Códigos, leyes, costumbres, jurisprudencias, expedientes judiciales y administrativos, etc. Derecho comparado nace, creo que ya está repetido esto, nace en el siglo XIX, compara las diferentes costumbres, doctrinas, jurisprudencia de los distintos países. Tiene por objeto describir el fondo común de los conceptos e instituciones. ¿Qué suministra el derecho comparado? Suministra al investigador los elementos de los otros sistemas jurídicos. Determina caracteres constantes y permanentes en las instituciones. Permite conocer el origen de las instituciones y orienta reformas legislativas. Esto sí damos, pero yo como docente, por ejemplo, digo, no digo que no es interesante, pero ¿en qué, por ejemplo, me va a servir a mí que yo esté midiendo el conocimiento del alumno preguntando utilidades? Método jurídico. El método jurídico es el conjunto de procedimientos intelectuales de que hace uso el jurista para descubrir la verdad jurídica, dice. ¿Qué viene a ser los métodos? El método viene a ser el camino, la ruta para llegar a qué? Para llegar a la verdad. Introducción al derecho.
puede tener dos significados. Derecho objetivo, ya dijimos en la bolilla número 1. ¿A qué se refiere? Conjunto de normas. Coercitiva. Derecho subjetivo designa la situación de poder. Dice. Una facultad. El derecho subjetivo es una facultad que se te otorga. ¿Bien? Bueno. Esa viene a ser la lección número 2. Sintetizando, resumiendo. ¿Cómo va a ser el examen? Ustedes ya saben si va a ser oral, si va a ser desarrollo o selección múltiple. La primera oral. Primera. Oral. Primero, segunda. Depende, No hay. profe, de la cantidad de personas que aprobaron instituciones. No. Pero No se rindieron. sabemos aún, profe. Y hay de otra cátedra aquí. Pregunto. O de otro turno. Primera, tercera sería oral también, profe. Oral también. Muy bien. Muy bien. ¿Y ya rindieron alguna vez en forma oral? No. No. Bueno. Primera turno tarde si ya rindió oral, profe. Bueno. ¿Y qué es lo que tiene cuando van a rendir en forma oral? ¿Qué es lo que tienen que tener a mano? ¿Qué es lo que debe tener el alumno a mano? El programa, profe. El programa. Exactamente. Y tienen que ustedes ser vivos en la mesa examinadora. Supongamos que te salga, porque introducción, ¿cuántas bolillas tiene? 32, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, profe. Sí. 32 bolillas. Sí. ¿Saben cómo yo solía hacer cuando fui estudiante con eso? No les digo que fui chica 5. Mi método de estudio era leer hasta 10, hasta 7. Si son 32, supongamos, hasta 7 bolillas. Después empezaba de hacia atrás, leer 7 bolillas. Y luego del medio me agarraba. ¿Por qué? Porque esto pues tiene una conexión. Las primeras bolillas la primera bolilla tiene conexión con la segunda, la tercera y así sucesivamente. Y tienen que ser vivos en la mesa examinadora. Ahí están entre 3. Muchas veces nos impresiona las 3 personas. Y el profesor, si ustedes desarrollan, bueno, supongamos que salga la bolilla 1, el profesor muchas veces no se queda luego satisfecho con la explicación de la bolilla 1. Te dice, a ver, señorita o joven, háblame de la bolilla 15. Bueno, supongamos que no leíste la bolilla 15. Entonces esa es la facilidad que tiene un examen. Profesor, yo leí tal bolilla. ¿Me podés preguntar de eso, por favor? Tienen que ser así cara dura, porque el abogado tiene que ser lo cara dura, o atagüe. Y siempre con una linda sonrisa. Por favor, profesor, ¿me podés preguntar? Hay también preguntas así que tienen como preguntas salvatore, que le llamamos nosotros. Entonces, el profesor en introducción, por ejemplo, ¿y qué entendiste del derecho? Te va a decir. ¿Eh? Y ¿cuáles son las fuentes del derecho? ¿Mm? Tenés que saber. Y háblame del derecho positivo. Son preguntas así que sí o sí tienen que saber. Sí o sí. Es muy importante eso. Por eso les digo que, bueno, tiene su ventaja y su desventaja. Rendir en forma oral. Hay profesores, por ejemplo, que tienen muy en cuenta la vestimenta. Ojo con eso también. Yo me suelo sentar en la mesa examinadora de oral con el doctor Matías. Y con otros profesores también ya me senté. Y para impresionarlo muchas veces
cuiden sus corbatas, su vestimenta, porque cuando el profesor, por ejemplo, para impresionar, a ver, su corbata ponga bien, ah, ya te olvidas, ya te pones ya luego nervioso, nerviosa. Y así pasa. Cosas que hemos pasado nosotros por el pasillo, porque hay profesores muy exigentes. Y bueno, continuamos, chicos. La lección 3, tú imagina, simbolismo y transformación ¿de qué? Del derecho. Dice que en los grupos sociales más primitivos, eso yo voy a ir explicando, ya existía conjunto de normas de conducta obligatoria en la antigüedad, donde no existe un orden social posible sin el derecho. Y la necesidad de que de conservar la vida, de mantener la unidad del grupo, de consolidar el poder, llevó a qué cosa? A los primitivos pueblos a organizarse y constituir sus reglas jurídicas. ¿Qué entendemos de esto del simbolismo y de la transformación del derecho? En los grupos sociales primitivos existía ya conjunto de normas obligatorias. ¿Pero qué no había? Orden social. Entonces, ¿esto a qué desembocó? A llevar a los pueblos primitivos a organizarse y constituir sus propias reglas jurídicas. Esta Bolivia 3, sinceramente les digo, chicos, así como se dice en guaraní, pura teoría es. Un poco argeladitos. La teoría teológica, ¿qué sostiene? Que el derecho proviene ¿de dónde? De la divinidad. ¿Estamos? Esta teoría sostiene que el derecho proviene de la divinidad. ¿Y cómo el hombre lo concibió? Dice, a través de la revelación. La segunda teoría, la contractualista, sostiene que el derecho proviene por el acuerdo o pacto tácito que concertaron libremente los hombres para pasar de un estado de naturaleza, donde reinaba, ¿qué cosa? El caos, a un estado de sociedad civilizada. Y esta teoría fue defendida ¿por quién? Por grandes pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau. La teoría de la escuela histórica del derecho sostiene esta teoría que el derecho no se originó por voluntad divina ni humana, sino que surgió de forma espontánea por el hecho de la existencia de grupos sociales que respondían a la necesidad natural de la convivencia. Y la escuela sociológica, su máximo exponente fue Emilio Durkheim, que sostiene que la forma más primitiva de convivencia fue el clan, la unidad familiar que estaba unida por medio del tótem. A esto se refieren las teorías. Yo no sé si alguna vez salió ya en el examen, ya salió en el examen sobre estas teorías. ¿Algún profesor ya les preguntó?
Primero primera, primero segunda, primero tercera. Profe, No, primero segunda no. ¿Y primero primera? primera nosotros damos esas teorías con el profesor de sociología en realidad. De sociología. Sí. Pero es importante un poco memorizar. La teológica, ¿qué sostiene? Que el derecho proviene ¿de dónde? De la Divinidad. 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 Sí. La contractualista, ¿qué sostiene? El derecho proviene por el Un pacto. acuerdo o pacto tácito. La teoría de la escuela histórica, ¿qué sostiene? Que el derecho no se originó por voluntad divina ni humana, sino que surgió como de forma espontánea, dice. Y la teoría, la escuela sociológica, ¿qué sostiene? Que la forma más primitiva de convivencia fue el clan. Resumiendo en pocas palabras. No sé si se quedó esto en la cabecita. ¿Entendieron? ¿Comprendieron? Para mí lo más importante es Perfectamente. que entendan y ya desaparecer. Simbolismo del derecho antiguo. Concepto. Consistía, dice, en la exaltación de la forma o solemnidad de los actos jurídicos, a tal punto de que era necesario cumplirlas estrictamente que los actos tengan validez. ¿En qué consiste el simbolismo del derecho antiguo? Era de Consiste carácter en cumplir esencial. algunos actos para poder, así como dijiste, hacer válido ese acto, ya que no existía la escritura en ese momento. Por eso dice, es esencial del derecho primitivo. ¿Y consistía en qué cosa? En la exaltación de las formas o solemnidades de qué? De los actos jurídicos, a tal punto de que era necesario cumplirlas estrictamente. Y estas formalidades consistían en qué cosa? En pronunciar palabras solemnes, realizar ciertos ritos, como beber o comer ciertos alimentos, la presencia de testigos o ante las autoridades o los sacerdotes. El objetivo del simbolismo radica en dos puntos. Ante la imposibilidad de abstracciones de los antiguos en materia jurídica. Con esto, ¿qué se buscaba? Una comprensión más cabal del acto. Y en segundo lugar, se daba publicidad al acto. ¿A través de qué? A través de los ritos y solemnidades. ¿Está? Espiritualización del derecho. El derecho se vio obligado a prescindir de las formas y aferrarse más por la voluntad de las partes. El simbolismo excesivo fue cediendo ante lo que la doctrina llamó espiritualización del derecho. Se dejaba de lado el formalismo sin sentido inútil para centrarse más en lo que realmente hace al acto jurídico. A eso se refiere. Yo digo nomás, si yo soy profesora de introducción, no sé si me atrevería a preguntarle a un alumno, ¿en qué consiste la espiritualización del derecho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Transformación del derecho. Es pacífica, espontánea y gradual.
¿Qué sostiene esta teoría? Que el derecho es el fruto espontáneo de cada pueblo o de la conciencia jurídica. A eso se refiere la espontaneidad. Es pacífica y es gradual, dice. Evolución y revolución. ¿Cuándo decimos que existe una evolución? Cuando la transformación de las instituciones se da en forma gradual y pacífica, siguiendo los procedimientos legalmente establecidos en una sociedad. ¿Y cuándo decimos que es revolución? Es entendida en el campo político como el fenómeno de violencia colectiva que tiene por objeto el cambio total o parcial del régimen político social vigente. Yo nunca me he de olvidar estando... Me pasa también esto. El profesor de... ¿Cómo es? De metodología. El profesor Calderini me dijo, háblame de la revolución. Sabía lo que era la revolución así, pero no podía describirlo. Me quedé ahí bloqueada. Era un examen oral también. Me acuerdo de esto y ahora ya no me olvido más. ¿Qué viene a ser la revolución? Un fenómeno de violencia colectiva. Y la evolución, ¿qué es? Transformación de las instituciones. Está evolucionando, se dice. Suelen escuchar esto. ¿Cómo tiene que ser la evolución? En forma gradual y pacífica. En cambio, en la revolución, el fenómeno es de violencia colectiva. Bueno. ¿Seguimos? Seguimos, Da profe. pequepai, me va a buena. No, da gusto tu clase, profe. Yo no quiero que se duerman. Ahora, ¿qué horas son? 20 y 23. 1 hora y media ya prácticamente. Vamos a terminar ya esto, ¿sí? Y después quiero que repasen del 1 al 5. Quiero que sepan bien esto. Los puntos que les mencioné hace rato. Quiero que aprendan, chicos. Lección 4. El desarrollo del pensamiento jurídico. En todos los pueblos de la antigüedad dominaba el carácter sagrado de las leyes. La vida giraba alrededor de la creencia sobrenatural. Dice, los reyes, jefes o pastores se consideraban divinos o la reencarnación de los dioses. A ver, esta reencarnación de los dioses, ¿en qué época era según la historia de las instituciones? ¿Quiénes creían en la reencarnación? Los egipcios. Los egipcios. Acá me dice Brahman, me dice, ya no aprendiste, mi hija, había sido. Desde la prehistoria, en realidad, profe, había eso. Sí, sí. ¿Y cómo se fue desarrollando el pensamiento jurídico? ¿A través de qué? Del carácter sagrado de las leyes. La primera institución penal de la historia fue el tabú, dice, conjunto de ciegas creencias morales, religiosas y jurídicas, cuya violación implicaba la pena de muerte al que desobedecía. Hasta ahora se utiliza este término tabú. Es un tabú. ¿Suelen escuchar ustedes que dicen la gente así? Sí, Ya en esa época anteriores, ¿verdad? Ya surgía este término tabú, que vendría a ser ¿qué cosa? Conjunto de ciegas creencias. Ciegas creencias ya dice, ¿no? Con los ojos cerrados. Yo pregunto, ¿hasta ahora existen tabú, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Mm? Pregunto. ¿Existe todavía el tabú dentro de nuestro ordenamiento jurídico?
¿Ah? ¿Qué? ¿Cuál? Al estar legislado por códigos, tanto el tabú no puede regir ya. Ah, por supuesto. Exactamente. Pero antes eran así. Eran creencias religiosas. Esto que se desató, por ejemplo, la guerra entre Irán e Israel. ¿Por qué creen ustedes que se originó esta guerra? ¿Qué creencia tienen todavía ellos? Un conflicto religioso que se arrastra Así, principalmente. un conflicto religioso, esas creencias religiosas. Yo lo digo y lo manifiesto, gracias a Dios que yo nací en Paraguay como mujer, porque hay lugares donde las mujeres no tienen voz, voto, nada. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo ese mundial? Eh, ¿En dónde era que hubo el Qatar. mundial? Ah, ¿vieron ustedes cómo se iban las mujeres? Vestidas. Acá nosotros en Paraguay no vivimos así, ¿verdad? No. Sin embargo, allá las mujeres usaban sus velos, yo veía. Y lo digo, bueno, pero esa es la creencia que ellos tienen. Hay que respetar también las creencias eh, de cada país. El derecho primitivo, conjunto de normas y reglas que surgieron en las primeras comunidades humanas para regular la convivencia social. Esto está bien clarito. Conjunto de normas, reglas. ¿Para qué? Que surgieron en las comunidades humanas para regular. En las primeras comunidades humanas. El carácter sagrado del derecho primitivo se refiere a que en las sociedades primitivas las normas jurídicas estaban profundamente ligadas a qué cosa? A la religión y a las creencias sobrenaturales. Desobedecer esas normas, dice, no solo era un delito social, sino que también una ofensa religiosa. Nosotros, por ejemplo, acá en nuestro país tenemos uno tiene su ideología religiosa. Se respeta mucho eso acá en Paraguay. Se enseña en las escuelas, en los colegios sobre la ideología religiosa. Pero hay países muy cerrados donde se impone todavía esa creencia. Es allí donde rige el carácter sagrado, el del derecho primitivo. Ya se acostumbraron así. Ejemplo, se realizaban ritos, ceremonias para resolver conflictos o sancionar delitos. En egipcio, por ejemplo, regía qué cosa? El libro de los muertos. ¿Se acuerdan ustedes que se realizaban los ritos? Porque ellos creían en la reencarnación de las almas. Sí era. La costumbre primitiva. ¿A qué se refiere la costumbre primitiva? Dice, la venganza de sangre, la ley del talión y la composición. Eso es, bolilla 3 es mi hija, ¿verdad? No, 4. 4 ya es. ¿Dónde está ese? A ver un poco. Una ley humana. ¿Dónde está? Una ley también. Tenía acá yo mi esposa para escuchar. ¿A qué se refiere? Bueno, sí. Así. Dice, un resumen que yo tengo, los primitivos pueblos eran clanes. Una ofensa o daño a cualquier miembro del clan era como una ofensa a todo el clan. Si vos le ofendía a uno, le ofendía a todo el clan. Y nacía así la necesidad del
limpiar el honor mediante la venganza de la sangre. A eso se refiere la costumbre primitiva, venganza de la sangre. Vos le ofendés a un clan, a uno de los miembros del clan, ¿y qué pasa? Era como ofender a todo un grupo. Y ahí que se aplicaba la venganza de la sangre. Y esta venganza podía ejercerse mediante dos caminos. La ley del talión, por la cual se ponía en un mismo plano el delito con la pena. De ahí la expresión ojo por ojo, diente por diente. A eso se refiere la ley del talión. Y la compensación, que viene a ser indemnización, que significaba resarcir el daño sufrido. Y esta indemnización recaía sobre el clan perdedor o sobre el que ofendía. Ahí está la explicación de la costumbre primitiva. Venganza de sangre. ¿En qué caso ocurría esto? Cuando uno le ofendía a un miembro del clan, era como ofender a todos. Se podía aplicar la ley del talión y la compensación. ¿En qué consistía la ley del talión? Consistía en poner en un mismo plano el delito con la pena. Y la compensación era la indemnización, que significaba resarcir el daño sufrido. A eso se refiere. Evolución doctrinaria del derecho. Los egipcios fueron los primeros en concebir la idea de una justicia universal y ética. Sus castigos buscaban el equilibrio de una verdadera justicia social. Los griegos también mostraron interés con concebir una idea de justicia. La vieron como un ideal. Y por último, los romanos entendieron a la justicia como una virtud. Ulpiano la había definido como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Ahora, vamos a hablar de la justicia de Aristóteles. Él habló de una justicia general y particular. Al primero le llamó distributiva, que consistía en un reparto justo en toda la sociedad. Y a la segunda le llamó igualadora o sinalagmática, y era atribuir a cada uno lo que le correspondía, y se operaba entre las cosas que se dan y reciben. El derecho en la Edad Media. El derecho natural en la Edad Media. Una doctrina filosófica, jurídica, que sostiene que existen leyes universales, eternas y justas, que provienen de la naturaleza humana y de Dios, y que pueden ser conocidas por la razón. Características principales del derecho natural: origen divino y racional. Se creía que el derecho natural tenía su fundamento en la voluntad de Dios, pero que también podía ser conocido por la razón humana, sin necesidad de la revelación religiosa. También tenía una característica universal, que es válido para todos los seres humanos. Superior al derecho humano, las leyes son hechas por los hombres, dice, y deben conformarse al derecho natural. Influencia cristiana. La Iglesia Católica y los teólogos medievales, especialmente Santo Tomás de Aquino, desarrollaron esta idea mezclando la filosofía de Aristóteles. ¿Y quién fue este Santo Tomás de Aquino? Un gran pensador, dice, influyente en la Edad Media sobre este tema. Para él, el derecho natural es la participación de la ley eterna. Enseñó que lo bueno y lo justo pueden conocerse mediante la razón y la ley natural. Hacer el bien
respetar la vida, buscar la verdad y vivir en sociedad. Por último, la bolilla número 5. No sé si se quieren ir al baño o continuamos para cerrar. ¿Continuamos? Sí, profe. Bueno, la teoría general positivista del derecho. Esta teoría sostiene que el único derecho que existe es el derecho positivo. Esa es la idea principal. La teoría positivista sostiene que el único derecho que existe es el derecho positivo. Hecho histórico creado por ¿quiénes? Por los hombres. Sí. ¿Sí? Y varía de acuerdo a los cambios en la sociedad. Su gran exponente, el gran exponente del derecho positivo fue el just filósofo Hans Kelsen. ¿Sí? Así mismo. Ahí está. La axiología jurídica. Suena medio raro. ¿Por qué la axiología jurídica? Es una rama de la filosofía del derecho que trata el problema de los valores jurídicos. Comprende qué cosa. El estudio, análisis de los problemas sobre la valoración jurídica. Y su gran expositor fue Carlos Cosio, quien afirma que toda norma jurídica, además de sus enunciaciones gramaticales, contiene una determinada valoración jurídica. La ley dice, por ejemplo, es de por sí algún orden, alguna solidaridad, alguna justicia. El sentido entonces del derecho hace referencia a ¿qué? A su valor y no puede ser captado sin esa referencia. Ética, la justicia. Síntesis de la teoría egológica del derecho. Es conducta en interferencia intersubjetiva, considera todas las acciones humanas, se interesa por el acto humano en su unidad, supone la posibilidad de actos de fuerza, es ineliminable contenido del derecho y las normas jurídicas conceptualizan la conducta. También imputan sanciones y son disyuntivas. Ahora, ontología jurídica es otra rama del derecho, encargada de fijar el ser del derecho. Y las fuentes jurídicas son la ciencia jurídica, dice, el derecho existe con independencia a la ciencia jurídica, que puede o no llegar a constituirse como tal en cierto grado de civilización. Pero la ciencia jurídica se da sobre fundamentos de sentido común que hacen los mismos protagonistas de la vida social. Y bueno, hasta aquí llegamos, chicos. Quiero que lean, si tienen este material, quiero que analicen a las mañanas, si tienen tiempo, a repasar un flash. Yo creo que les va a servir. Bastante largo es introducción, pero no se desanimen. Están a tiempo. Hoy es miércoles, mañana es jueves. Se puede ir desarrollando así 5 bolillas más. Lo más importante, después un domingo se hace un repaso general ya
Por ahí tenemos modelos de cómo siempre hay, ¿verdad? Entonces, aprovechar a leer. No se dejen estar, por favor, ¿sí? Lean. Y bueno, a pesar de que hoy recién me avisaron o me pidieron para ayudarles, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes mi conocimiento. Yo no soy una persona egoísta. Puede ser que me equivoque, bueno, pero soy una persona muy abierta a las críticas. Así que, Muchas tiempo. Te agradecemos mucho. bueno, y bueno, estaré oportunamente el lunes, rindan ustedes, ¿verdad? Yo también voy a estar por ahí. Así que éxitos para todos. Aprovechen, ¿eh? Ya estamos Gracias, ya, profe. Gracias, ya gracias. estamos ya en el campo. Así que fuerza, éxito, chicos, ¿sí? Gracias, Muchas profe. gracias. Muy Buenas buena noches. Gracias, explicación. profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Gracias.